Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. A petición de algunos suscriptores, he decidido subir al canal un video con lo que son las variantes e ideas principales de el muy famoso ataque Grand Prix. Una apertura que se juega contra la defensa siciliana y que tiene la virtud de que es bastante sólida y además tiene unas ideas de ataque muy claras. Además recuerden que la defensa siciliana es una de las más jugadas a nivel mundial, así que pueden que tengan en cuenta esta apertura para su repertorio. Antes de ver este video, como siempre les recuerdo que si les gustan los videos del canal, pueden apoyarme dándole siempre un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden que esto para ustedes es gratis, pero para mí sería de gran ayuda. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el ataque Grand Prix se juega o se da luego de las jugadas E4 de las blancas y C5 de las negras, una defensa siciliana. Ahora, la jugada con la que iniciamos este ataque es caballo C3. Mucho ojo con esto. Hay varios jugadores o varias personas que creen que luego de la jugada F4 ya estamos en el ataque Grand Prix. Pero realmente esto no es del todo cierto, ya que aquí las negras tienen la posibilidad de hacer la jugada D5, con lo que realmente las blancas pierden en gran medida la idea que tienen en el ataque Grand Prix, que es atacar rápidamente en el flanco de rey, ya que aparentemente son las negras las que dan el primer golpe en el centro. Así que la primera jugada blanca es caballo C3, que fíjense inhabilita la jugada de 5 de las negras. Ahora, en este momento las negras tienen varias respuestas, pero hay tres que son las principales. La primera de ellas es caballo C6, otra jugada puede ser D6 y la otra bastante común es E6. Vamos a comenzar con la jugada caballo C6, que es la más típica porque las negras buscan también evitar que las blancas puedan jugar D4 rápidamente. Fíjense que la evitan también. Ahora, las blancas pueden iniciar con la jugada F4 y ahora sí tenemos lo que es la estructura del Grand Prix. Les adelanto por supuesto que las ideas principales en esta apertura va a ser el ataque rápido por el flanco de rey, mientras que las negras van a tratar de atacar o bien por el flanco de dama o bien por el centro. Aquí las negras normalmente juegan D6, por lo que se puede decir que la variante caballo C6 o D6 de las negras es básicamente o nos va a llevar a posiciones muy similares. Las blancas pueden continuar con caballo F3, G6 de las negras, típico el fianchetto aquí en este tipo de posiciones luego de D6, alfil C4, aquí también es posible la jugada alfil B5, que nos lleva a posiciones muy interesantes. Las blancas buscan jugar alfil por C6, eliminando este caballo, y además de eso, digamos que debilitando un poco la estructura de peones. Este es otro tipo de plan, pero nos vamos a enfocar aquí en la jugada alfil C4. Ahora, las negras normalmente juegan alfil G7, enroque de las blancas y caballo F6. Aquí también hay otra idea bastante interesante de las negras, que es jugar E6. Fíjense que la idea es bloquear un poco el alfil de C4, porque si se dan cuenta ya está mirando de reojo allí en F7 y allí van a ver algunos golpes tácticos. Por eso las negras a veces juegan E6, pero las blancas continúan con su plan, que es jugar D3, caballo G E7 y dama E1. Este es el plan típico del ataque Grand Prix. Por ejemplo, enroque de las negras y F5. Fíjense que aquí aparentemente las blancas ya están cediendo material, pero por supuesto esto tiene una idea, que es debilitar el enroque de las piezas negras, o mejor dicho también ganar tiempos para pasar sus piezas al ataque. Por ejemplo, aquí una jugada que no es muy buena es E por F5. Imagínense que la mayoría captura de este peón porque a nadie le gusta tomar de G para debilitar su enroque. Aquí simplemente las blancas podrían continuar con la jugada dama H4. Y aquí les señalo las ideas principales del ataque Grand Prix. Jugar alfil H6 y luego caballo G5, entrando en unas redes de mate muy peligrosas. Además, cuando el caballo está en F6 y no en E7 como este caso, el alfil puede ir por G5, empezando a tener clavadas muy fuertes. Por ejemplo, si las negras continúan aquí comiendo, esto ya sería un grave error, porque las blancas jugarían caballo G5 y fíjense lo que les comentaba, la fuerza del alfil de C4 ya amenazando en F7, y esta jugada es demasiado fuerte. Se amenaza dama por H7 mate y también se amenaza caballo por F7.
Por lo cual las blancas no solo van a recuperar el material, sino que van a quedar en una posición donde el rey negro está demasiado expuesto. Por eso, ojo aquí, la mejor jugada no es E por F5, sino G por F5 en este momento. Ahora las blancas pueden jugar dama H4 y tras F por E4, D por E4 y caballo G6, las máquinas aparentemente dicen que aquí las negras se defienden, pero tras dama H5, fíjense que a cambio de un peón, las blancas tienen la columna G abierta, tienen la amenaza de alfil G5, por ejemplo, alfil H6, caballo G5, las mismas ideas del Grand Prix, además de que siempre tengan en cuenta que la torre de F1 en cualquier momento puede pasar por tercera fila, vía torre F3, torre H3, así que más que compensado este peón que tienen las blancas de menos. Estas son las ideas típicas, recuerden, normalmente se va a jugar alfil H6 seguido de caballo G5 para lanzar un ataque rápido sobre el rey de las negras. Ahora veamos otra jugada, por ejemplo, después de enroque, decíamos que E6 es una posibilidad, pero caballo F6 también es muy común para enrocar rápidamente. Las blancas aquí juegan D3, normal, continúan con su jugada, fíjense que las jugadas son lineales, enroque de las negras, y dama E1 es una jugada, digamos, un poquito más calmada, aunque aquí ya es interesante la jugada F5. Fíjense que otra vez la idea es que capturen para que se dañe el enroque. Tras G por F5, por ejemplo, vendría dama E1 igual. Y tras F por E4, D por E4, supongamos que A6 con la idea de expandirse. Pero dama H4 y el ataque de las negras es muy lento. Aunque ya están haciendo B5, esta jugada no es muy buena. Tras B5, por ejemplo, vendría alfil E2 y nuevamente las blancas cuentan con las mismas amenazas. Alfil H6 y caballo G5. Además recuerden, cuando el caballo se quite de F3, ya la torre puede pasar por tercera fila y la columna G está abierta. Fíjense que, por ejemplo, tras B4 vendría incluso caballo D5. Y el cambio no ayudaría a las negras porque después de caballo por caballo y E por, se amenaza al caballo negro y ya digamos que las líneas están muy abiertas y ese rey negro está bastante expuesto. Así que otra de las ideas en las que se puede encontrar, con las que se puede encontrar este ataque Grand Prix. Ahora, luego de caballo F6, D3, enroque, dama E1, fíjense lineal. También las negras pueden hacer la jugada alfil G4, buscando dejar este alfil por fuera de la cadena de peones antes de hacer E6 tal vez y digamos bloquear el alfil de C4 de las blancas. Pero ahora, digamos que aquí las blancas tienen otra idea que es jugar E5 y rápidamente ahora atacar por el centro. Fíjense que hay dos ideas allí. F5 es lo más común para buscar destruir a este fiancheto. Pero la jugada E5 también es interesante. Ya le están ganando espacio a las negras. Por ejemplo, tras caballo D7, que parece una jugada lógica para atacar incluso el peón D5, ahora vendría la fuerte jugada caballo G5 y las negras tienen problemas porque se amenaza la jugada E6 y también se amenazan jugadas sencillas como dama H4 amenazando mate en H7. Por ejemplo, aquí la jugada H6 para espantar el caballo ya sería contestada por un golpe táctico como caballo por F7. Ese alfil de C4 es muy fuerte. Y tras torre por F7, entonces incluso H3 y el alfil negro, no, el alfil de casilla blanca de las negras no tiene muy buenas casillas. Además se amenaza allí los calzoncillos con la jugada de 6 y las negras tienen bastantes problemas. Entonces, por supuesto hay líneas en donde las negras pueden aguantar bastante bien. Pero las blancas siempre tienen la idea, y eso es lo que les recomiendo, aprender las ideas principales, que es atacar por el flanco de rey, haciendo la jugada F5, luego dama H4, alfil H6 y caballo G5. Quería mostrarles otras líneas acá. Después de alfil G4 ya vimos que 5 es una jugada interesante. Pero supongamos que las negras siguen atacando por el flanco de dama. Quieren jugar a 6 para jugar B5. Aquí una jugada interesante es F5 ya inmediatamente, aunque también una de mis ideas, una jugada que siempre me gusta en este tipo de posiciones con blancas es A4, porque es una jugada que suele retrasar el enroque de el ataque de las negras. Fíjense que las negras no pueden jugar B5 aún porque este punto está bien defendido. Entonces tras E6 de las negras, ahora sí F5
Y traje por F dama H4 con las mismas ideas que les he mencionado anteriormente. Fíjense que el alfil viene a H6 o incluso puede venir a la casilla G5, que también es interesante clavar ese caballo porque fíjense que está en el aire la jugada caballo D5. Siempre una jugada molesta cuando el caballo de F6 está clavado. Así que varias ideas interesantes. Entonces, bien amigos, esta más o menos es una idea, o más bien las ideas principales para todos aquellos que quieran empezar a jugar el ataque Grand Prix. Recuerden que aquí vimos la variante con alfil C4, que me parece muy interesante, sobre todo para niveles intermedio e inicial. También está la variante de alfil B5, que ya es para un juego más posicional, pero igual es muy interesante. Y también siguen existiendo los golpes con F5, dama H4, caballo G5 y alfil H6. Entonces, les invito a que pongan en práctica esta apertura, que es realmente interesante para jugar contra cualquier variante de la siciliana. Así que váyanse a jugar partidas todas las que puedan y, como siempre les digo, a revisar partidas de jugadores que jueguen este ataque Grand Prix. Si les gustó el video, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Además, me pueden dejar en los comentarios qué otra apertura les gustaría que subiera al canal. Y si les gustaría que subiera la variante de alfil B5, que también es interesante. Vamos a ponernos allí una meta. Si este video tiene más de 1000 vistas, yo prometo subir el de la línea de alfil B5 con las ideas principales. Bien amigos, me despido de ustedes dándoles un gran abrazo, un gran saludo y nos vemos en un próximo video.